Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Gianni Rodari, uno de los autores italianos más traducidos y valorados. Nace un 23 de octubre de 1920 en Italia. Fue un escritor y periodista, pedagogo, especializado en talleres sobre la comedia infantil y juvenil. También fue guionista, poeta, educador y letrista. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, finalizó sus estudios de magisterio y comenzó a trabajar como periodista en el diario Cinque Punte. Sus primeros textos literarios aparecieron en publicaciones como El Orden Nuevo, firmando con el seudónimo Francesco Aricoshi. Pasó por varias publicaciones hasta que finalmente se incorporó y dirigió una revista mensual. Con su seudónimo publicó una recopilación de leyendas populares y 2 cuentos de corte fantástico, El beso y la señorita Viviana. Cuando trabajaba para el diario La Unidad, descubrió su vocación como escritor para los más pequeños. A finales de los 40 nacieron las primeras narraciones cortas, humorísticas, coplas y retahílas ligadas a la poesía popular italiana, y sus primeros libros, para niños, claro, el libro de las retahílas y las aventuras de Cipollino. En la época de los 50 pasó de un periódico a otro y siguió escribiendo textos que gustaban tanto a grandes como a pequeños. A iniciados los 60 comenzó a recorrer las escuelas italianas donde a través del contacto directo y la interacción con los niños mientras leía sus cuentos, observó las reacciones de su audiencia y tomó notas para tratar de averiguar la técnica correcta a la hora de crear buenas historias. Pronto se convirtió en uno de los mejores escritores para niños. También escuchar a los niños culminó en la reescritura y publicación de Gramática de la Fantasía, Introducción al arte de contar historias. Los esfuerzos y toda la dedicación a la literatura infantil de Gianni Rodari tuvieron recompensa en el año de 1970, cuando le otorgaron el premio Hans Christian Andersen, el mayor galardón internacional para un escritor del género. Sus libros son maravillosos, libros cargados de humor, imaginación y una fantasía desbordante. Cambió por completo la pedagogía en las escuelas y fue una muestra de que hubo una Italia con espacio para la creatividad y para las ideas progresistas en la educación. También tuvo numerosos jóvenes lectores en España y forma parte del canon lector de muchos de los que hoy oscilan o pasan de los 40 años de edad. En España fue muy publicado en los años 80 y enseñó a los niños a amar a los libros. Se quedó huérfano de padre a muy corta edad y cuando aún no había cumplido los 20 años de edad, se paseaba con sus amigos de taberna en taberna tocando el violín. Comenzó a estudiar magisterio para intentar evitar el servicio militar, con el que no estaba nada de acuerdo. Para conseguir trabajo como maestro, tuvo que acudir a la casa del Fascio de Milán y afiliarse al Partido Nacional Fascista. Era la única manera de obtener empleo como funcionario. Al llegar la guerra, fue destinado al Hospital de Milán y ahí comenzó sus coqueteos con la resistencia. Por varias razones, su hermano César fue apresado y llevado a un campo de concentración alemán. Sobrevivió y 2 de sus mejores amigos murieron en el frente. Para 1944 ya había roto el carné fascista y se había afiliado al Partido Comunista Italiano. Su libro Las aventuras de Cipollino tuvo un enorme éxito en la URSS, en donde el periodista acudiría habitualmente en la década de los 50. De hecho, el niño de cebolla que se enfrenta al malvado caballero Tomate y lucha contra la opresión y las desigualdades sociales es un personaje hiperreconocible para los niños soviéticos de los 60 y 70.
puesto que se hicieron un par de adaptaciones cinematográficas animadas. Su libro Gramática de la Fantasía, dirigido a padres y profesores, a aquellos que confían en la imaginación infantil, para quien conoce el poder de la liberación que pueden tener las palabras. Creía fielmente que era necesario que la imaginación tuviera lugar en la educación. Miguel Azaola, uno de sus traductores al español, decía que Rodari era un mago enamorado de las palabras y de su idioma también, y que le gustaba jugar, que era capaz de escribir un poema hablando del punto de una i o de un acento perdido. Y el juego al que se entregaba era mágico como él. Gianni Rodari viajó a otro plano el 14 de abril de 1980 en Italia. Nos dejó grandes enseñanzas y una obra invaluable. Agradezco la invitación a participar una vez más en el Festival Octubre, Mes de los Cuentos, ahora en esta nueva modalidad virtual. Gracias a Beatriz Falero y a los narradores orales de Santa Catarina. Sigan disfrutando de la programación. Yo soy Vivian Tirion.